Bueno, buenas tardes a toda la gente que se está conectando. Mi nombre es Andrés Tomás, soy miembro de la Comisión de Docencia del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Estamos arrancando un nuevo webinar del colegio. Esta vez tenemos la satisfacción de tener al colega Javier Krupnik. Javier, bueno, es coordinador de la especialidad de Kinesiología del Deporte de la Universidad de Buenos Aires, que este año, bueno, empieza una nueva edición renovada, así que también vamos a aprovechar para preguntarle un poco las novedades. Y más allá de eso, Javier no me dijo que se lo presente así, pero para los que estamos en la kinesiología del deporte, Javier es un referente, es expresidente de la Asociación de Kinesiología del Deporte, tiene muchos años ligado al deporte, así que más allá de su formación y su experiencia, está bueno tenerlo acá y escucharlo, porque aparte de ser una persona que se actualiza permanentemente, tiene varios años en el campo, y eso creo que nos va a aportar, sobre todo en este tema que vamos a hablar hoy. Nos va a contar seguramente mucho de sus experiencias, muchas de las cosas que fueron cambiando, las macanas que se habrá mandado como todos los que estamos en el deporte y que me hicieron aprender. Así que Javier, un gusto para nosotros, un placer. Te dejamos a vos, después vamos a tener un ratito para preguntas, así que todos los que tengan inquietudes las pueden ir dejando en el chat. Estamos también en vivo por el canal de YouTube del colegio, también pueden escribir preguntas por ahí. Y para quien no lo pueda ver o se tenga que dejar el webinar, mañana ya también va a estar subido en el canal de YouTube la charla. Se van a perder la posibilidad de hacer preguntas, pero lo pueden volver a ver. Javier, te dejo a vos, yo estoy acá pendiente. Un gran saludo y adelante. Bueno, primero gracias por la presentación. Nada, parece que tengo como 100 años, pero bueno, es lo que hay. Bueno, la charla de hoy yo la pensé ya, la estoy pensando hace mucho, en realidad la fui trabajando, y es algo que siempre me había picado cuando trabajábamos en el campo, ¿no? Y la verdad es que ante cualquier lesión aguda, si te llama tu mamá por teléfono, tu primo o el jugador de fútbol de primera división y te pregunta qué hacer, y creo que la respuesta va a ser ponete hielo. Así que con ese ponete hielo, que mis hijos ya se ríen porque cuando me llama alguien por teléfono es ponete hielo, la verdad es que simplemente me puse un día a dudar a ver si ese ponete hielo tenía alguna relevancia científica o una vale en la evidencia puro. Así que bueno, empecé a investigar sobre ese tema y un poco salió esta charla. Entonces vamos a hablar un poquito de esto de que si siempre tenemos que hacer lo mismo ante una lesión muscular deportiva. Y esa va a ser un poquito la charla de hoy. Así que vamos a definir lo que es una lesión deportiva aguda. Vamos a hablar del proceso de reparación que viene asociado a una lesión. Vamos a tratar de abordar las estrategias terapéuticas y vamos a ver si esas estrategias que utilizamos en la práctica clínica tienen un sustento tanto de la fisiopatología como desde la evidencia científica. Así que bueno, eso va a ser los objetivos de la charla de hoy, ¿sí? Lo primero que hacemos es definir qué es una lesión deportiva aguda. Bueno, como ven ahí, un traumatismo directo o indirecto puede ocasionar la lesión o el daño de un tejido determinado. Para eso se necesita una intensidad suficiente para romper la resistencia del tejido. Una vez roto, por decirlo así, o lesionado ese tejido determinado, lo que se va a iniciar claramente es un proceso de reparación tisular. El cuerpo, por suerte, tiene la capacidad de intentar restaurar ese tejido lastimado
y lo va a hacer a partir de dos procesos, o a partir de un proceso cicatrizal o a partir de un proceso regenerativo. En muchos tejidos, el proceso de reparación está interpretado por esa lucha constante entre esos dos tejidos, entre esas dos posibilidades, la regeneración y la cicatrización. Pero bueno, hay tejidos que tienen mayor posibilidad que otras de tener un tejido regenerado. Este proceso de reparación o de regeneración tisular, sabemos que es un proceso dinámico, multicelular, ordenado, que tiene dos funciones específicas: restaurar no solo la estructura, sino además restaurar la función de ese tejido dañado. Conocemos desde la facultad que esas fases en el proceso de reparación son tres: la fase inflamatoria, fibroblástica y madurativa. Hoy vamos a hablar un poquito más específicamente de lo que sucede en la fase inflamatoria. Vamos a hablar de la lesión de tipo. Entonces, en este proceso de reparación va a haber varios factores que influyan en la producción, buena o mala, de este proceso reparativo. Como vemos ahí, factores directos con relación al daño, al tamaño y la localización, factores asociados como la edad, las comorbilidades y los estados de salud, complicaciones como las infecciones o el déficit del aporte vascular, y otras que tienen que ver con el entorno psicosocial, la nutrición, el tipo de medicación que se utiliza y sobre todo estrategias terapéuticas. En este caso va a aportar, si bien deberían ayudar en el proceso de reparación tisular, a veces pueden hacer lo contrario y pueden lentificar este proceso de reparación. Una pregunta que me hago constantemente cuando estoy atendiendo o cuando inicio un proceso de curación en un paciente, o se inicia el proceso de curación y en realidad lo que hacemos es adquirir estas estrategias terapéuticas. Yo lo que me pregunto es, muchas veces, y le pregunto también a los colegas, es cuáles son los criterios. O sea, no qué herramienta utilizamos, qué estrategia, sino por qué o el criterio de elección de esa estrategia. Por ejemplo, si yo voy a usar la crioterapia, la pregunta es, ¿cuál es el criterio por el cual utilizo la fisioterapia? Vamos a ir respondiendo después un poquito a estas preguntas que generalmente no tienen una respuesta única, y que cada docente, cada profesional adquiere sus propios criterios. Pero vamos a ver cómo hacemos un poquito para basarnos en esas estrategias terapéuticas. Entonces, vamos a ir de lleno al abordaje terapéutico de la lesión deportiva aguda. Sabemos que vamos a encontrar un paciente con una clínica inflamatoria descrita hace muchísimos años como dolor, calor, tumor, rubor, impotencia funcional y EB. Si yo preguntase, estaríamos ahora en un aula, y yo haría la siguiente pregunta: ¿cuál sería la estrategia terapéutica que utilizarían para trabajar sobre esta clínica inflamatoria? Claramente, la respuesta a esta pregunta sería la utilización del principio Price, ¿sí? El concepto de protección, reposo, hielo, compresión y elevación, ya que lo vimos hace muchísimos años en la facultad y también tiene una utilización totalmente avalada, digamos, en todo el mundo, ¿sí? La pregunta aquí pasa simplemente por esta: ¿tiene el Price un fundamento fisiopatológico claro? ¿Tiene evidencia de efecto clínico? Esas son dos preguntas que, como les contaba, me hice siempre cuando me cansaba de llenar bolsas de hielo para darle a los jugadores apenas se iban lastimados o no, o terminaba el entrenamiento. Se me endurecían todos los dedos de juntar cubitos y ponerlos en una olla. Pero esta pregunta podría tener una respuesta única y fácil. Si Neymar
cuando se lastima el tobillo, los fisioterapias de la selección brasilera de fútbol, que vale no sé cuántos millones de dólares, le ponen una bolsa de hielo, claramente la crioterapia debería estar avalada científica y científicamente por montones de trabajos científicos que dicen que lo más indicado en este momento sería usar el principio Price. Así que vamos a analizar un poquito qué dice la evidencia y qué no dice la evidencia de este principio Price. Lo que sí sabemos con respecto a la respuesta inflamatoria aguda es que ya hace muchísimos años un cirujano, el doctor Hunter, nos contó que la inflamación no era una enfermedad, sino que era una respuesta inespecífica necesaria para generar una buena reparación tisular. Que la respuesta inflamatoria está vinculada directamente con la respuesta de reparación tisular y debe ejecutarse para que esto termine en una reparación. O sea, es la primera barrera de defensa y es la primera acción del cuerpo para iniciar un proceso de curación o de reparación tisular. Esta respuesta inflamatoria sabemos desde la fisiopatología o de la fisiología que es una respuesta que se basa en 3 estadios o en 3 espacios a nivel vascular, humoral y celular, y que tiene una cascada de acontecimientos que se van a ir produciendo con diferentes objetivos, ¿sí? Vamos a ir tratando de determinar cada uno de esos acontecimientos y ver qué hacemos terapéuticamente para poder sobrellevarlos a cada uno de ellos. Vamos a hablar en primer medida de estos primeros 2 acontecimientos. Vamos a hablar de la vasodilatación y del aumento del flujo, o sea, de la hiperemia, responsable muchas veces del tumor, el calor y el rubor. Entonces, lo que sabemos que es en el sitio de lesión van a aparecer grandes cantidades de histamina y de óxido nítrico que lo que van a hacer es vasodilatar y producir una hiperemia. ¿Cuál es el objetivo de producir una vasodilatación y una hiperemia? Claramente el objetivo es que los nutrientes los nutrientes necesarios para activar un proceso de curación lleguen al sitio lesional. Es como llamar a los bomberos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pedirle a los bomberos que lleguen lo más rápido posible a la zona lesional para apagar el incendio. Y acá hago una pregunta. Si estamos en el tránsito y tenemos a un policía de tránsito ahora para poder hacer que los bomberos lleguen lo más rápido posible al sitio de lesión, la pregunta es, ¿los policías van a hacer que las calles se achiquen y se llenen de autos o que las calles se agranden y haya mejor circulación vehicular? Claramente la respuesta va a ser que las calles se transformen en avenidas y que el tránsito sea lo menos denso posible. Pero sin embargo, si yo les preguntaría a ustedes cuál es la acción terapéutica para ir en busca de la solución versus la vasodilatación y la hiperemia, ustedes me van a contestar claramente que la crioterapia sería el mecanismo necesario para ir en contra de esta clínica. Sin embargo, usar crioterapia a partir de una vasodilatación y lentificación del flujo vascular, lo que va a estar transformando es nuevamente las avenidas en calles, limitando, en algún caso, la capacidad de los bomberos de llegar rápido. Así que, por eso, yo por lo menos me hice esa pregunta hace un par de años diciendo, pero en realidad, ¿qué sabemos de la crioterapia con respecto al dolor, la inflamación y la reparación? Porque si yo necesito la inflamación, necesito este proceso de respuesta inflamatoria para poder iniciar un proceso de reparación, y parte del proceso inflamatorio consta de la vasodilatación y la hiperemia, ¿por qué la necesidad terapéutica de limitarla?
sigo insistiendo, ¿por qué transformar las avenidas en calle cuando el cuerpo humano lo que hizo fue transformar las calles en avenida para que los bomberos lleguen más rápido? Así que vamos a analizar este concepto de acuerdo a la crioterapia en relación al dolor, la inflamación y la reparación. Cuando vamos a buscar la evidencia de la crioterapia, vemos que el primer trabajo científico en alemanes se realizó en el año 1976, o sea, el uso de la crioterapia terapéutica. El primer estudio clínico aleatorizado en humanos se hizo en el año 1988. En el año 2004, el señor Balkley hizo un metaanálisis sobre la aplicación de la crioterapia en humanos y encontró 22 artículos, de los cuales solamente 4 artículos cumplían, según el criterio Pedro, una escala de más de 5. O sea que 18 artículos de esos 22 tenían un criterio metodológico tan bajo que no llegaban a cumplir 5 sobre 10 de una escala de metodología. Luego de eso, en el año 2019 se volvió a hacer otra revisión sistemática y se encontraron 9 artículos sobre la aplicación de crioterapia en humanos que tenían alta calidad metodológica. O sea, fíjense la poca evidencia científica que tiene la crioterapia, a pesar de la gran cantidad de gasto que tiene la industria en conseguir mejores aplicaciones de la crioterapia, ¿sí? Desde lo que sale una bolsa de hielo a lo que sale esa pileta con una temperatura, un gradiente de temperatura de menos 138 grados. Pero, ¿qué sabemos de la crioterapia con el dolor? Bueno, lo que sabe es que es un gran analgésico, ¿sí? Es el mejor, el más barato y el más seguro y potente analgésico. Parece que la analgesia de la crioterapia se basa en la disminución de la velocidad de conducción nerviosa, sobre todo de las fibras rápidas, mielínicas. Así que, ante una lesión aguda con una activación de este tipo de células, de este tipo de fibras nerviosas, la crioterapia nos podría ayudar como un muy buen analgésico a corto y a mediano plazo. Cuando hablamos de la crioterapia en la inflamación, ya acá empezamos a tener algunas controversias. Si entendemos a la inflamación o en esta respuesta inflamatoria desde 2 puntos de vista, primero como una cascada de sangre, ¿sí? La lesión primaria, y luego como un estancamiento, un encharcamiento de las células alrededor, la lesión hipóxica secundaria, vamos a ver que la crioterapia puede tener efecto en uno y en otro, pero en algunos lados va a ser positivo y en algunos lados va a ser negativo. Esto podría ser un resumen del efecto de la crioterapia sobre la inflamación. Por un lado, va a atenuar la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria necesaria para la curación tisular. O sea que vamos a estar ahí un poco en contra de lo que necesita el organismo utilizando la crioterapia. Pero por otro lado, lo que vamos a hacer con la crioterapia es algo como, yo lo llamo poner al paciente o el tejido en coma criógeno. Lo que va a hacer es disminuir el metabolismo, disminuir la liberación de radicales libres, disminuir la muerte celular, para poder mantener viva a la mayor cantidad de células posibles en la zona lesional. O sea que ahí tenemos que jugar y ver qué preferimos. Sí, que se mueran menos células, pero a su vez que haya menos posibilidad de curación. Así que es una pregunta aún muy difícil de responder. Por último, la crioterapia en la reparación, sabemos que limitando esta inflamación vamos a limitar la reparación. Por lo cual es necesario, como en este estudio demostrado sobre lesiones musculares, que para que haya una proliferación de células satélites y una mejor reparación del tejido celular, se necesita indispensablemente de la respuesta inflamatoria aguda. Por lo cual habría que ver cuál es mejor el beneficio, o cuál es mejor, digamos, qué preferimos, si el beneficio de la crioterapia para que haya menos muerte celular, o el no beneficio de la crioterapia
para que haya una buena respuesta inflamatoria. Preguntas aún sin responder. Lo que sí se sabe un poquito con respecto a la bibliografía actual y a partir de la evidencia, es este nuevo concepto del principio. ¿Se acuerdan que hablamos del principio Price, que tenía la palabra de protección, reposo, hielo, compresión y elevación? En el año 2019, el British Journal of Sport Medicine saca un blog que se llama la lesión de los tejidos blandos, como dice ahí, simplemente necesita peace and love. Y modifica al acrónimo Price por el acrónimo POLIS. Como vemos ahí, la protección, la elevación y la compresión se siguen manteniendo. La R de reposo ya se había cambiado anteriormente por las palabras OP, que eso lo vamos a ver después, como Ultimate Blow, pero la palabra hielo cambia radicalmente. Se va a una palabra que es la A, que claramente nos está hablando de casi no utilizar el principio de la crioterapia. ¿Y en qué se basa este blog del British Journal of Sport Medicine escrito por Dubois? Se basa en los siguientes conceptos. A pesar del uso generalizado de la crioterapia, como vimos anteriormente, no hay pruebas de alta calidad para la mejoría o el beneficio en el tratamiento de los tejidos blandos en las lesiones agudas. Por otro lado, también establecido en las fisiopatologías que dijimos antes, la crioterapia podría limitar, podría reducir todo lo que el proceso proinflamatorio está generando en esa buena curación. Ni hablar de la medicación antiinflamatoria, ¿sí? Ya que la medicación antiinflamatoria, hay estudios que han demostrado que podría ser perjudicial en la cicatrización a largo plazo. Por lo cual, esta terapia antiinflamatoria podría inhibir, ¿sí?, esta buena respuesta inflamatoria y debería estar quizás no recomendada en el tratamiento de la patología. Fíjense, de un principio de hielo, 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 ahora la evidencia nos dice, ojo, porque podríamos estar limitando una respuesta que es necesaria para la curación del tejido. ¿Qué pasa con la crioterapia? Nos encontramos con esta opción terapéutica, grandes variantes de tamaño, de dosificación, de temperatura, de forma, de precio, y ahí es donde nos agarra el problema. Hay tanta posibilidad de hacerla y muy poca evidencia. Este trabajo muy interesante, realizado hace no más de 5 años, se realizó una encuesta en como sería en la CADE Argentina, en la parte de fisioterapia deportiva de la APTA. Se reclutó, fíjense, una encuesta que reclutó 7.283 fisioterapeutas. Se les hizo una encuesta sobre qué herramienta de crioterapia utilizarían para la patología aguda y subaguda. Ese es el cuadro que resume el principio que utilizaron, la metodología y el tiempo de aplicación. Fíjense que hay una gran variedad en porcentajes, una gran variedad no solo en forma, en métodos, sino en dosificación, tiempo, temperatura. La conclusión del trabajo fue que, si bien todos los fisioterapeutas deportivos aplicaron la crioterapia para la lesión del esguince tobillo agudo, la gran variabilidad de los diferentes métodos y la gran variedad de la dosificación no se basaba en ninguna regla de la evidencia científica. Simplemente estaba basado en la experiencia de los fisioterapeutas. Las cosas han evolucionado y la aplicación de la crioinmersión también ha sido una forma de dosificar esto. Sin embargo, la evidencia científica tampoco ha demostrado en las revisiones y los metaanálisis que tenga alguna efectividad terapéutica. En la reducción del DOMS, por ejemplo, como una lesión también muscular aguda pero no estructural, o en la recuperación subjetiva después del ejercicio.
¿Qué pasa con la crioinmersión? Bueno, con la criocompresión, perdón. Tampoco hay evidencia ni trabajos científicos que avalen el uso de esta técnica específica, o sea, con nombre y apellido, con marca registrada. Pero como sabemos que el contexto a veces es mucho más efectivo que la evidencia, esta foto va a ser muchísimo más efectiva que no sé cuántos papers que se necesitarían para ir en contra de esta fotografía. Como mensaje clínico de la crioterapia, como dijimos, es el más barato y efectivo analgésico. Ojo, porque puede atenuar y retrasar el proceso inflamatorio necesario para la curación. La relevancia clínica en pacientes en humanos no está aún muy clara porque no ha sido estudiada con fuerza desde la evidencia científica. Si vamos a utilizarla, se recomiendan aplicaciones intermitentes y de corta duración, ya que podrían tener un efecto mucho más analgésico que antiinflamatorio. Pero también sabemos que la crioterapia va a tener un cambio muy importante en la percepción del dolor del paciente y podría ser también un gran efecto placebo que ayude al tratamiento de la patología aguda del deporte. Muy bien, vamos a seguir con la charla y nos vamos a meter ahora en el concepto del aumento de la permeabilidad vascular, lo que conocemos como patología edematosa o edema. ¿Qué pasa? La lesión aguda altera este equilibrio hidrostático, se va a generar un incremento de la presión hidrostática con una disminución de la presión osmótica. Eso va a hablar de un pasaje neto del líquido al espacio intersticial, lo que vamos a conocer y vamos a ver clínicamente como un edema. Lo mismo, si ante la pregunta clínica de cómo luchamos o cuáles serían las estrategias terapéuticas para luchar contra el edema, una de ellas sería la utilización de la compresión, una fuerza mecánica externa que comprima determinada parte del cuerpo y logre algunos efectos terapéuticos. Claramente el objetivo de la compresión va a ser controlar este edema a partir de la normalización de las presiones, ¿sí? Que disminuya una y aumente la otra para normalizar la presión intratisular, ¿sí? Como conclusión, podríamos decir que la compresión busca reducir la congestión en el sistema vascular. Nuevamente, sacar el flujo, sacar el tránsito pesado para volver a transformar las calles en avenidas para que los bomberos puedan llegar más rápido al ciclo de lesión. Y al igual que la crioterapia, nos vamos a encontrar con una gran variedad de métodos, cada uno con sus dosificaciones diferentes. A la misma pregunta que con la crioterapia, la evidencia fue a buscar cuál era el rol de la compresión en el tratamiento de las patologías. En esa revisión sistemática, las conclusiones más importantes fueron las siguientes. Si bien puede ser una herramienta eficaz para trabajar sobre el edema, ya que reduce el edema y mejora la calidad de vida. Sin embargo, las conclusiones se ven disminuidas, por decir, por la baja metodología de los estudios que pudieron ser incluidos en esta revisión sistemática. No se ha demostrado que un método sea mejor que otro, aunque la mayoría de los estudios lo que hicieron fue luchar un método contra otro, diciendo que el método del estudio era mejor que el otro, y en casi ninguno de los trabajos científicos se tomó el gradiente de milímetro de mercurio de presión como un factor determinante. O sea que no se utilizó mucho esa medición para determinar la efectividad clínica. Entonces, un poco esta revisión plantea un nuevo modelo de utilización de la compresión. Y habla que la compresión, si bien es efectiva para reducir el edema, al igual que el hielo es efectivo para generar analgesia, pareciera de vuelta que va a trabajar sobre la percepción del dolor del paciente, la percepción de comodidad, la percepción de confort. Y esto va a lograr
que se mejore la carga mecánica, que logre un efecto bombeo en el tejido y sí logre una mayor descongestión a partir del efecto bombeo. Entonces, la pregunta del estudio fue, en realidad, ¿la compresión mejora en sí misma la congestión o hace que la compresión haga que el paciente se mueva más rápido y ese moverse más rápido sea, en definitiva, el beneficio para la disminución de la congestión? Bueno, es una pregunta que aún no tiene una respuesta determinada. Entonces, como mensaje clínico para la compresión, debe ser cómoda, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente cómoda para no lastimar, tiene que estar graduada a la presión del tejido, no importa cuántos milímetros de mercurio, pero tiene que estar graduada a lo que siente el paciente. Y ojo, tiene que ser ajustable a todas las partes del cuerpo. A veces cuando usamos la compresión encontramos zonas muy compresivas y zonas con poca capacidad de compresión. En esas zonas con poca capacidad de compresión se va a acumular todo el éxtasis. Entonces va a haber dentro de una bota, por ejemplo, zonas con mucha compresión y zonas con baja compresión que van a ser un problema en sí mismo. Muy bien, vamos a seguir, tomo un vasito de agua y seguimos. Muy bien. Nos metemos entonces en la última parte. Vamos a hablar de lo que sucede con esta última parte de la respuesta inflamatoria a partir de la congestión venosa y el éxtasis sanguíneo. Ya hace muchos años el doctor Trendelenburg hablaba de la elevación como un método para reducir la gravedad y así poder reducir la presión hidrostática y generar menor congestión venosa y menor éxtasis sanguíneo. Si bien la evidencia acá sigue siendo pobre, igualmente que en la compresión y el hielo, todavía se recomienda la elevación por tener un bajo índice riesgo-beneficio. O sea, si bien no podría tener algún beneficio o no, el riesgo también es muy menor. Por lo cual se podría recomendar o seguir recomendando el uso de la elevación como estrategia terapéutica. Nos vamos a meter en las últimas dos letras, que son la P de protección y la R de reposo. Y aquí me gusta siempre hacer una pregunta cuando doy la clase en forma presencial, y es ¿qué significa reposo? ¿Qué comprende el paciente cuando nosotros le decimos reposo? ¿O qué comprendemos los fisioterapeutas cuando prescribimos el reposo? Bueno, reposo podría ser lo que están viendo ahí, ver una película en Netflix acostado en la cama, eso podría ser tratamiento de reposo. Por lo cual, protección no significa reposo. Por eso la palabra reposo fue cambiada hace unos cuantos años por la palabra optimal load, de la que vamos a hablar posteriormente. Pero bien, descargar o restringir el movimiento durante algunos días claramente reduce el riesgo de lesión, reduce el riesgo de agravar la lesión. Por eso hablamos de una protección y no de un reposo. Pero ojo, que esta protección también debe ser muy limitada en el tiempo, porque si la protección conlleva un tiempo mayor de lo necesario, este tejido puede perder resistencia y calidad, o sea, tener una mayor fibrosis, una mayor cicatrización o una peor cicatrización y luego generar un proceso fibrótico mal reparativo. O sea que la protección debe ser lo suficientemente limitada para reducir la capacidad de generar menos resistencia y un tejido más débil de lo que estamos buscando hacer. ¿Y por qué es importante tener un tejido menos débil? Obviamente porque va a estar asociado a la capacidad de carga. Y acá es donde el reposo o la protección excesiva van a generar un cambio en la estructura del tejido. A mí me gusta mostrar esa imagen sacada de la presentación de Barclay, que si yo quiero transformar a mi oficina totalmente desorganizada en un escritorio limpio y organizado, claramente voy a necesitar energía. La ropa no se guarda sola en el placar, ni las medias se guardan solas en el cajón. Voy a necesitar energía para hacer. ¿Qué es energía?
La energía claramente lo vamos a, para nosotros es lo que llamamos carga mecánica. Por eso ya en el año 2012 Barclay modificó la palabra R de reposo y lo cambió por algo que se llama optimal load o carga óptima mecánica. Habló de que el tejido conectivo, como dijimos anteriormente, necesita de la carga para mejorar su estructura y es un tejido modificable por la carga. A partir del principio de mecanotransducción, también estableció hace muchos años, donde la carga mecánica genera respuestas biológicas y genera la proliferación de células satélites o el aumento de síntesis de proteína, que en definitiva hace que un tejido mejore su capacidad de generar fuerza o de generar resistencia. La carga, terapéuticamente, debe ser un propósito, ¿sí? Debemos estimular o generar un estrés mecánico en el tejido que genere una buena reparación tisular. Por eso es importante que la protección esté limitada a unos pocos días para poder lograr una mejor calidad del tejido. En este trabajo, descrito en una editorial, también en el British Journal of Sport Medicine, habla de cuáles serían las claves o los principios para tener una buena calidad de carga, lo que se llama la carga óptima, como dijimos anteriormente. En ese artículo de revisión, en esa editorial, los autores brindan este diagrama, donde en el lado verde ponen qué debería tener una carga para ser óptima, y en el lado rojo qué no debería tener o tiene una carga para no ser óptima. Como vemos, tiene que tener algo que hacemos habitualmente en nuestra clínica diaria. Tenemos que entender que no todos los tejidos necesitan la misma carga, que la carga debe estar establecida en rangos funcionales para no perjudicar a otros tejidos, que debe tener una combinación de cargas de compresión, de cizallamiento, de tensión, que la variable, la dosificación de la carga es determinante, y que debe, además de establecer cambios estructurales, establecer cambios funcionales a partir de una alteración neuronal. Entonces, lograr una carga óptima claramente es un desafío, ¿sí? Tiene que ser adaptada al tejido, como dijimos, y es muy difícil encontrar la optimización prolija de la carga. Pero sabemos que debe facilitar las estructuras, la función y además los cambios a nivel neuronal. Por eso, como clínicos, creo yo que lograr identificar cuál es la carga justa y necesaria para no provocar sobrecarga, para no provocar lesión, pero a su vez que no sea submáxima, para no estimular la reparación, es claramente un arte, y a eso nos dedicamos. A eso nos dedicamos generalmente todos los días en nuestra actividad kinésica, no importa el lugar donde la hagamos, porque carga está establecida con muchísimas cosas. Un masaje, una movilización, prescribir un ejercicio, utilizar un ventilador. Estamos hablando siempre de brindarle carga al tejido. Como dijimos, esta carga tiene que ser muy específica y tiene que tener una dosificación muy prolija, pero además debe estar basada en el razonamiento clínico, en la evidencia científica y en los intereses del paciente. Las tres cosas que marca la medicina basada en la evidencia, que en la actualidad presume una buena acción terapéutica. Por último, llegando a la finalización, si tenemos que ir a la evidencia pura y fea, el principio Price no tiene la evidencia clínica suficiente como para tener una prescripción tan absoluta y tan generalizada. O sea que esto de que el principio Price, Police o PIS genere una mejor reparación tisular, la evidencia científica hoy no lo pone en duda, pero por lo menos no lo ha demostrado como creemos que en la clínica habitual lo hacemos con ese grado de demostración de la evidencia científica. Sin embargo, se sabe que hace bien, no está mal utilizarla.
pero se plantea quizás otra perspectiva, y no solamente una perspectiva desde la reparación tisular. Se sabe que el principio Price podría generar un confort en el paciente, un cambio en la percepción, tanto del dolor como de la curación del tejido. Eso va a hacer que nuestro paciente mejore el movimiento y posibilite una carga anticipada. No me gusta decir carga precoz o carga anticipada porque en realidad es la carga justa en el momento determinado, ¿no? Por eso aceleramos un proceso. Sin embargo, estamos en un momento determinado aplicando una carga que el tejido soporta y que es necesaria para un proceso de reparación tisular. Así que en realidad no sabemos si es el principio Price en sí mismo el que genera la reparación tisular o ese principio genera un cambio en la percepción del paciente que genera un mejor y un anticipado movimiento que sabemos que termina siendo la forma de generar una reparación tisular. Como conclusión entonces, si vamos a aplicar el principio Price, saber que la crioterapia la debemos hacer en forma intermitente y en corta duración para potenciar el efecto analgésico, que la compresión debe ser cómoda, gradual y adaptada al tejido determinado, que la elevación y la protección limitada siguen siendo utilizados terapéuticamente. Debemos valorar el confort del paciente, lo podemos hacer a partir de las escalas numéricas, a partir de las escalas de percepción, a partir de las, yo utilizo mucho la pregunta 1 de la escala de catastrofismo o de kinesiofobia, perdón, de Tampa, donde le pregunto al paciente, ¿vos crees que si yo te doy un ejercicio, vos percibís la sensación de que te vas a lastimar más? Si el paciente me dice que no, claramente empiezo a utilizar la carga mecánica. Por otro, esa carga mecánica tiene que ser determinada a los tejidos. El tendón, por ejemplo, no tiene la misma carga que el músculo ni que el cartílago. Debe darse en rangos funcionales para evitar riesgos mayores. Debe haber una variabilidad y adaptarse a las características individuales a partir de un principio de demanda específica, y deben ser lo más funcional posible. Si bien empezamos con ejercicios analíticos, debemos trabajar con cargas funcionales. Y por último, evidenciar la reparación tisular. Sabemos que las imágenes siempre retardan ese proceso de reparación tisular en relación a la clínica, por eso debemos utilizar test funcionales, test de carga, test comparativo y algunos scores que nos permitan objetivar la reparación tisular sin depender específicamente de las imágenes que nos demuestren la curación del tejido. Bueno, muchísimas gracias por su atención. No tengo ni idea, bueno, sí, 40 minutos no estuvo para nada mal. Espero que haya sido algo interesante la charla. Yo grito mucho, yo le digo, estoy gritando como si tuviera un aula, no logro hablarle a la computadora sin gritarle. Es algo que cuando doy clase en mi casa, mis hijos me dicen, papá, pará de gritar, ¿a quién le gritás? Bueno, a la computadora le grito. No entiendo todavía por qué, pero es algo que no puedo lograr. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Me voy a cortar acá, así voy a dejar de transmitir, así nos metemos un poquito en la charla, ¿sí? Buenísimo, Javier. Espectacular. A mí me gustan mucho las clases que te dejan más dudas que certezas, ¿no? Entonces, esta es una de ellas, ¿eh? Claro, porque cuando vas a una clase y te dan un montón de información y si, es lo mismo que te dan los libros, pero cuando una clase que te deja 2 millones de dudas y cosas para discutir, creo que son las que más nos enriquecen. Es un tema rico para discutir este. Claro que sí, y está muy de moda encima. Es algo que en la práctica nuestra es algo como que te hace dudar este tema de algo que nosotros lo dábamos por hecho y lo aplicábamos todos los días. Así que la verdad que... Uy, se nos cortó Andrés. ¿Me escuchan ahí? Ahí está, ahí volviste, Andy. Ahí volví. Así que me parece que es súper útil este tema para debatir. Tenemos algunas preguntas, a ver, para dejarte. Escucho. Bueno, un segundo, en el canal de YouTube, bueno, Verónica Quintana nos preguntaba, creo que lo respondiste, sobre si lo del PIS es una hipótesis o está comprobado. Es hoy por hoy es más una hipótesis que una comprobación en la evidencia científica.
Es más, te digo, mirá, a partir de este tema, con dos colegas, con Matías Sampietro y Diego Rufino, estamos haciendo ahora una revisión sistemática de lo que pasó del 2004 hasta el 2020. O sea, vieron que yo les mostré que en el 2004 había un trabajo que hablaba de 22 artículos y estamos haciendo una revisión de lo del 2004 al 2020. El tema es que una revisión tiene que tener un par de artículos. Estamos cada vez agrandando cada vez más los criterios de inclusión para que nos entren artículos. Porque si buscamos ECA, o sea, estudios controlados aleatorizados, que busquen la evidencia científica de la CRIO o del PRICE, no hay artículos. Claro. Evidencia clínica, ya te digo, vos podés encontrar artículos que digan que te baja la temperatura, que es efectivo para reducir el dolor, sí. Pero después, si a un grupo le hacen PRICE y al otro grupo no le hacen PRICE, ¿cuál mejora ese trabajo? No existe. O por lo menos no lo encontré, pero casi le diría que no existe. Sí, es muy como decís el tema cuando vos hablabas de las creencias y las preferencias del paciente. A ver, yo trabajo en un deporte de colisión, ¿no? Un deporte de contacto y colisión. Yo soy un jugador que se golpea, que salen todos golpeados, yo trabajo en rugby, salen todos golpeados los partidos. Si cuando termino le digo, no te pongas hielo, se va a dar vuelta y se va a ir a la cantina y va a pedir hielo él y se lo va a poner. No, ¿entendés? Entonces es imposible, un poco el paradigma lo podemos ir cambiando, lo podemos ir charlando, pero creo que hoy de un sacudón pasar a decir no te pongo hielo, en el mundo del deporte me parece que sería imposible. Sí. Así que te hago otra pregunta acá, creo que también esto nos lo vas a saber responder y es súper interesante. Florencia nos pregunta, en el caso de una lesión, por ejemplo, de un deporte donde tiene un gesto incorrecto a repetición. Me imagino que puede ser, por ejemplo, una tendinopatía, el típico tendón que duele después de correr, por ejemplo. ¿Qué se recomienda en este tipo de lesión? Que si bien no es aguda, pero se manifiesta como aguda, porque no le dolía y terminó de correr y le duele. Sí. Bueno, primero habría que identificar el tejido, pero más allá de eso, porque una patología puede tener una respuesta sintomática aguda, pero ser una patología muy crónica. Eso ya lo sabemos, digamos. Por ejemplo, los tendones, que son patologías de estructuración crónica que de repente presentan episodios agudos. Cuando presentan episodios agudos, uno podría utilizar estrategias para el trabajo agudo, no habría problema, ¿sí? Lo que sí tiene que entender el fisioterapeuta o el kinesiólogo que lo aplica, es que eso tiene es una estrategia limitada en el tiempo, que yo no puedo decirle al paciente, que sucede muchas veces, cuando terminás de correr, ponete hielo, y después volvé a correr, cuando terminás de correr, ponete hielo, después volvé a correr, y así sucesivamente. O sea, que con la estrategia terapéutica a corto plazo, solamente lo que hago es modificar el síntoma. Bueno, ese es el error. El error no es no utilizar. Estoy hablando conceptualmente de mi forma de verlo, ¿eh? No hablo de un error, sino de que yo lo interpreto como, si yo siempre lo que hago es utilizar el hielo, como vimos, como un excelente analgésico, pero no logro hacer nada para modificarlo, lo que estoy haciendo es simplemente, como estoy manejando el auto y me quedo sin nafta, tengo dos opciones. O voy a cargar nafta, que eso implica un trabajo, o agarro y tapo la lucecita roja. Y es más fácil, pero me voy a quedar sin nafta, por lo cual, para el caso a corto plazo, yo podría tapar la luz, a corto plazo, a cortísimo plazo. Pero si no voy a cargar nafta, va a llegar un momento que voy a volver todo el tiempo en ese círculo vicioso. Entonces, no está mal la aplicación de estrategias analgésicas, de estrategias de terapia aguda en una patología crónica, pero tienen que durar lo que dura y después hay que abrir los ojos de vuelta. Claro, perfecto, excelente. Bien, mira, acá te hago dos preguntas en una. Bruno nos pregunta por la combinación de crioterapia y drenaje linfático, y Matías Sampietro, acá que lo nombraste recién, sí. Nos pregunta tu opinión sobre los dispositivos que combinan hielo y compresión. Este tipo de combinaciones terapéuticas, queremos escuchar a ver. Sí, claro, quiere que hable mal Sampietro, pero bueno,
A ver, las combinaciones valen todas, digamos. O sea, no tengo posibilidad digamos, ni estatus para decir que vale o que no vale. Siempre la combinación de la compresión y la elevación es saludable en este concepto. ¿Sí? La compresión y la elevación son realmente saludables porque además eso sí ha demostrado una reducción del edema, una mejora del flujo y una predisposición a moverse más rápido. Yo ahí, desde mi perspectiva y de lo que he estudiado, yo limitaría la aplicación del hielo, pero no de la compresión. Y con los equipos que una crioterapia constante, más allá de la compresión, como el Game Ready, por ejemplo, el tema es, habría que dosificar si la crioterapia constante, además de ser un gran efecto analgésico, no está haciendo en contra de la reparación. Y la verdad que no está estudiado. O sea, la gente que vende los equipos con frío compresivo, no hay evidencia que los soporte así. Estamos hablando de la evidencia pura y fea, digamos, de leer un ECA, o sea, de esa evidencia, no lo hay. Así que, bueno, pero bueno, ahí también sigo insistiendo en la percepción del paciente, en las creencias y en lo que vale una foto. Si lo usa Messi, ¿por qué no lo voy a usar yo? Si Neymar se pone una bolsa de hielo, ¿cómo el kinesiólogo no me va a decir que me ponga hielo si se lo pone Neymar? Lo estoy viendo el fin de semana. Se lastimó a Agüero y le pusieron una bolsa de hielo en la cancha, en el banco de suplentes. ¿Cómo el kinesiólogo me va a decir que no me ponga hielo si se lo pone a Agüero? Es un boludo el kinesiólogo. Bueno, eso, como vos decías, es un problema. Bueno, está bien. No está mal ponerse hielo. El tema es limitar la aplicación, creo yo. Sí, acá hay un par que nos preguntan, Jonás nos pregunta por la dosificación del hielo y demás, y hay algo que está bueno, creo que le sirve mucho al kinesiólogo de a pie, que en el consultorio tenemos al paciente que llegó con un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, y él le dice, mira, el médico me dijo que use 2 días de hielo y después calor, te dice. ¿Qué es? O sea, ¿de dónde viene, de dónde nace eso? ¿Por qué? O a veces dicen, no, seguí poniéndote hielo, y el tipo tiene un síndrome meniscal hace 2 meses, Claro. y el médico siempre le sigue diciendo que se ponga hielo. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Cómo podemos explicar eso? Es que la verdad es que no lo sé de dónde viene, habría que revisar la historia. No es un mal trabajo para hacer, revisar la historia de la crioterapia. Habría que ir muy lejos. Vos decís, a mí me pasa con las tendinopatías. Un paciente tiene una epicondilalgia hace 6 meses y se sigue poniendo hielo. Entonces vos decís, ahí simplemente hay que pensar un poquito. Vos decís, ¿dónde? O sea, ¿por qué el hielo? ¿Por qué? Si es una patología inflamatoria aguda, hasta podría limitarme la mejora. Y si es una patología crónica, ¿en dónde le encuentro el beneficio? ¿Analgésico? Bueno, pero pará. El ejercicio ha demostrado quizás la misma efectividad analgésica que otras cosas. O sea, el placebo podría ser analgésico. Entonces ahí es donde decís, ¿y por qué le sigo diciendo que se ponga hielo? Es una pregunta que hay que autopreguntársela, ¿eh? Sí, pasa eso. Mismo en el consultorio, mismo vos fijate lo que pasa en muchos centros, ¿no? El paciente llega al consultorio, hace la actividad y muchas veces termina con la magneto y el hielo en los últimos 20 minutos antes de irse, ¿no? Eso, la verdad que es habitual verlo. No estoy poniendo, pero es habitual verlo. Y vos decís, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? O sea, habría que preguntárselo, ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? No sé, podría tener, o sea, claramente debe tener una explicación. Yo no lo hago, digamos, terapéuticamente, pero podría tenerlo, no estoy diciendo que no. El tema es, de vuelta, ¿con qué criterio elegimos las estrategias? ¿Sí? No cuál es la estrategia, sino cuál es el criterio de elección.
nos basamos en lo que quiere el paciente, nos basamos en lo que leímos, nos basamos en lo que vemos, nos basamos en lo que hace el kinesiólogo del Barcelona, en todo eso junto. Esa es la pregunta, yo creo que hay que hacerse. Cuando uno hace uno decide una estrategia, es ¿en qué la basa? Sí, sí. Por lo Sí, menos, bueno, es bueno difícil, porque... es muy filosófico, ¿no? Pero bueno. No, Vamos a lo práctico, vamos a lo están práctico. buenas estas dudas porque uno después tiene que aprender a resolver, ¿no? Y a poner en la balanza. Vos recién nos decías de poner en la balanza a ver hasta dónde lo uso como analgésico y hasta dónde voy a evitar la reparación. Yo creo que hay casos y casos, ¿no? Al que está, por ejemplo, en deporte de alto rendimiento y tiene un jugador que tiene un esguince leve de tobillo y el martes, el domingo, el martes estar entrenando. Y bueno, al martes no se va a reparar, entonces por ahí preferí que se desinflame y tenga menos dolor y dejás un poquito en riesgo de la reparación. Y tal vez en otro paciente que tenés tiempo, decís, bueno, prefiero que repare bien y que se banque un poquito de dolor e inflamación. Entonces me parece que las circunstancias van cambiando entre paciente y paciente y entre situación y situación. Me parece que ahí también está un poco lo que vos decías. Obviamente, por eso la medicina basada en la evidencia no es la medicina basada en los papers, toma la preferencia del paciente como una cosa tan importante como la evidencia y la experiencia. O sea, que claramente uno puede modificar. Yo, esto lo digo 1000 veces, pero yo durante muchos años trabajé a la mañana en un equipo competitivo como la selección de vóley y a la tarde en mi consultorio. Y claramente ante la misma patología, yo actuaba con 2 estrategias diferentes terapéuticas. Ante la misma patología. O sea, tenés 2 objetivos, tenés otra población, no sos el mismo kinesiólogo. El kinesiólogo del AMBO no es el kinesiólogo del jogging, no sos el mismo kinesiólogo aunque tenga la misma cara. Tenés abordajes diferentes y no están en contra. No es que decir, che, boludo, ¿cómo a este le hago magia y a este no? No, los contextos son tan importantes como las estrategias. Por eso a veces digo, una forma de elegir estrategia puede ser el contexto donde uno actúa. No pongo en reproche cuál es el criterio. Pero lo que digo es, habría que pensar muchas veces cuál es el criterio que utilizamos. ¿Sí? Después si está bien o mal, no sé, eso no hay nadie que diga si está bien o mal. Sí, sí, es fantástico. Y esto nos pasa con otras cosas terapéuticas también. Cuando estamos rehabilitando un cruzado en el consultorio y lo ven que tal jugador de fútbol a los 2 meses y medio salen las noticias que están flotando y dice, hey, yo llevo 3 y medio, 4 y no estoy corriendo, mirá cómo estoy. Bueno, el tipo pone en riesgo otras cosas, su balance de riesgo-beneficio es otro, su respuesta al ejercicio, a la dosificación es diferente, entonces los contextos son totalmente diferentes. Javier, acá más o menos estoy mirando las preguntas, no las dije todas, pero en el medio de la charla creo que más o menos las fuimos respondiendo todas. Me gustaría tocar otro tema que que sí está relacionado a la charla, pero no es del tema. Estamos este año, se está relanzando la especialidad de Kinesiología del Deporte en la Universidad de Buenos Aires, renovada, vas a estar como coordinador, con el apoyo del colegio, de la Universidad de Buenos Aires, de la ACADE. Nos gustaría un poco, con esto de la pandemia se retrasó el inicio, se reabrió la inscripción hasta fin de agosto, así que nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata esta nueva modalidad, qué docentes van a estar acompañando, cómo va a ser un poco el programa. Nos gustaría que nos cuentes un poco porque llegan un montón de consultas y creo que es un momento para tocar ese tema. Bueno, dale, cómo no. A ver, la verdad es que con los directores de la carrera, con Jorge Fernández y Jorge Mastrangelo, ya hace 2 años atrás veníamos trabajando la posibilidad de reformularla metodológicamente a la especialidad y llevarla a un formato semipresencial. Ya lo habíamos decidido esto hace 2 años atrás. Cuando empezamos con la promoción de esta nueva camada, que empezaba ahora en junio de 2020, ya habíamos proclamado, decidido y establecido que iba a ser en un formato semipresencial, porque sabíamos de los beneficios de ese formato. Ser semipresencial significa tener tiempos de virtualidad acomodados a los tiempos de uno y tener momentos presenciales para poder hacer los cierres de esa virtualidad. Y fíjate lo que pasó ahora en esta pandemia. Ahora todos nos hicimos expertos en educación a distancia.
Entonces, la verdad que esto ya lo veíamos viendo y la especialidad había sido, te diría, como un precursor en este concepto de la semipresencialidad. Así que bueno, por suerte no nos tomó tan mal esta pandemia en ese sentido, porque ya teníamos la estructura diagramada para eso. Lo que nos pasó es que en vez de empezar en junio, vamos a empezar en octubre, como dependemos de la universidad. La especialidad depende de la UBA, y como la UBA cambió su cronograma, tuvimos que cambiar el cronograma. Entonces, eso es lo bueno, que estamos avalados por la Universidad de Buenos Aires, por la Facultad de Medicina, y cumplimos con los requisitos de la universidad. Así que justo con Coquiva, que nos dio la posibilidad de alargar esto, reabrimos la inscripción. Y por último, comentar que la Asociación de Kinesiología del Deporte, la ACADE, es la tercer pata de esta especialidad, que la especialidad es oficialmente de la ACADE, digamos, que la ACADE avala, organiza, soporta la especialidad. Así que bueno, es una especialidad que tiene no solo el aval de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, sino de la Asociación de Kinesiología del Deporte, y obviamente organizada por el Colegio de la provincia. Así que es una especialidad con mucho peso específico. Así que bueno, la especialidad dura 2 años, todas las especialidades. Van a ser 18 encuentros, de los cuales 6 encuentros son presenciales y 12 son a distancia, o sea que el 70% de la carrera es virtual, con una plataforma dinámica, con actividades interactivas. La especialidad está basada en la experiencia práctica de los kinesiólogos que la hacen. Lo vamos a basar en casos problemas, en interpretar en esta charla, por ejemplo, esto de decir, bueno, nada, tiramos una bomba y que explote y listo, y bueno, después veremos cuál es la solución de la bomba. Pero la idea de la especialidad es generar un colega que busque más allá, digamos, y no en el recetario ni en la prescripción absoluta de un ejercicio, porque sabemos que en realidad eso es una cosa para hoy y para mañana. Así que la idea es buscar un profesional especialista en el deporte que vaya mucho más allá de la sola aplicación técnica de agentes físicos o de herramientas terapéuticas. Bien, buenísimo. Esto de Chusma te lo pregunto yo, porque vi algunos flyers y eso, que contanos algunos de los docentes que van a estar... Bueno, a los docentes yo te diría que docentes vamos a tener, docentes va a haber miles, ¿sí? A ver, los docentes que conocemos, destacados profesionales de la Argentina, van a estar todos. Todos están invitados, todo lo que es la ACADE, todo el fútbol, los deportes, los kinesiólogos de todas las selecciones nacionales, los referentes, van a estar todos, porque el concepto de la especialidad no va a haber docentes, no va a haber gente que nos venga a contar desde un pupitre cuál es la verdad cómo se cocina la papa, sino que la idea es escuchar la experiencia y el conocimiento de la mayoría o de los miles de kinesiólogos que trabajan en el deporte. Entonces, va a haber una charla, va a haber una clase que tenga 60 docentes, y es probable que haya 60 docentes conociendo la experiencia de ellos. Entonces, va a haber muchos docentes. La idea es que, ya te digo, no está formulada desde las clases donde una persona hable enfrente de otra y diga, yo digo que el tendón se cura así, que hay que hacer estos ejercicios, porque eso en realidad no existe. Entonces, vamos a escuchar a Jill Cook hablando de tendones. ¿Cómo? Y sí, vamos a analizar un video de Jill Cook, vamos a analizar los trabajos científicos que Jill Cook ha escrito, y ahí entre todos podés sacar conclusiones y decir, bueno, parece que el camino de la tendinopatía es este. Entre Jill Cook, leer a Maliarias, leer a Silvernagen, hacer un resumen y decir, bueno, la estrategia es esta. Entonces vamos a decir, pero vas a tener de docente a Jill Cook, y yo te podría decir hasta que sí, porque si la escuchamos, la leemos y la analizamos, la vamos a tener a Jill Cook de docente, aunque no se entere, ¿no? Pero bueno. Perfecto, buenísimo. Bueno, acá están haciendo algunas preguntas de la especialidad. Hay un mail de especialidad, especialidades@coquiva.org.ar. Sí, especialidades@coquiva.org.ar. Si no, en la página de Coquiva hay
una subpágina que es especialidades y ahí está toda la información. Hay tiempo hasta el 31 de agosto para anotarse. Perfecto, buenísimo. Bueno, Javier, hemos tenido un rating entre las dos plataformas de entre 90 y 100 colegas, así que muy contentos para una tardecita donde ya mucha gente está trabajando, con ya todos los colegas de la provincia de Buenos Aires, al menos después de tanto pelear, ya trabajando. Bien, Así bien. que... Bueno, la verdad que me gustó mucho cómo empezaste la parte esta, una charla que generó más problemas que soluciones. Y la verdad es que fue mi objetivo claramente, porque la verdad que es un tema que tiene más problemas que soluciones, y la verdad es que yo sigo insistiendo, creo que todos los problemas son iguales. O sea, hablemos del tema que hablemos, vamos a encontrar más dificultades que soluciones. Entonces a veces cuando uno va y escucha una charla donde dicen, no, hay que hacer esto, porque hay que hacer esto y hay que hacer esto, uno sale diciendo, ¿y quién lo dice? Hace así, bueno, Brito, ¿y cómo, o sea, qué autoridad, che, para decir esas cosas, ¿no? Bueno, así que seamos, yo tengo 4, la publiqué el otro día, 4 frases que me gusta siempre terminar las clases, que son, pida evidencia, o sea, lea, pida evidencia, razone clínicamente, porque la evidencia sola no es, razone clínicamente, confíe en su tratamiento, que es muy importante que el paciente lo percibe, y cuide el contexto, porque el contexto es tan importante como la terapéutica. Así que haciendo esas 4 cosas más o menos bien, leyendo, razonando, cuidando al paciente y confiando en uno mismo, es probable que funcionen las cosas. Es más probable que ande bien que ande mal. Es mucho más probable que ande bien que ande mal, claramente. Pero bueno, es un concepto más de vida que de kinesiología. Sí, más vale. Javier, mira, nosotros algo que tratamos de pregonar acá y con algunas actividades que estuvimos haciendo en la CADE, que también estuviste invitado, viste, lo más importante creemos que es poder debatir entre los colegas, ¿no? Durante mucho tiempo, y sigue pasando, el radicalizarse con una idea y decir, como vos decís, levantar el dedo y decir esto hay que hacerlo así, no es constructivo, y creo que estas charlas donde mostramos un poquito de evidencia de un lado, de otro, lo que está en duda, y después discutir y contar experiencias, creo que es lo que más nos hace crecer hoy como profesionales. Y yo también creo, Tony, y esto hay que tomarlo, Andrés, tendríamos que hacer discusiones, pero avisando de antemano, para que no caiga mal, que no vamos a ser políticamente correctos. Creo que a la kinesiología le falta esa discusión. Decir, pará, bancate, nos bancamos todas, nos ponemos todo en abogado del diablo, te voy a refutar todo lo que digas, no importa si tiene evidencia o no, te lo voy a refutar todo, pero creo que nos faltan ese tipo de discusiones. Porque después cuando hablamos de los debates, uno es políticamente correcto, no quiere que lo puteen ni quedar mal, entonces trata de aguantarse a veces en la discusión, pero no por malos, sino simplemente yo creo que esas discusiones políticamente incorrectas son las que, para mi gusto, las más interesantes de todas. Así que va a haber en algún momento, y sobre todo en la especialidad, vamos a tratar de lograr esas charlas políticamente incorrectas, O sea, en abogado del diablo. Perfecto, sí, sí, creo que sí, lo venimos pregonando. Mientras nos mantengamos en respeto, lo Por que eso, sean no, ideas no digo genéticas, discutir matémonos, yo personal, son estoy totalmente de acuerdo, hay que discutir ideas, matarse, hay pero que además, matarse. ya te digo, aunque yo esté de acuerdo con la tuya, me voy a poner en contra. Porque ahí es donde está el debate. Tenés que bancártela en decir, o sea, está bueno, yo creo que nos falta un poco esa discusión, que la hacemos en el café, cuando nos juntamos a comer un asado, che, pero no digas eso, ¿de dónde lo sacaste? Pasa que después en estos ámbitos a veces científicos, uno dice, no puedo decir eso. Pero yo creo que poniendo las reglas claras, hace falta esos buenos debates. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que, bueno, Javier, no te quiero molestar más, no te quiero robar más tiempo, sé Un que placer estarás para mí. terminando de trabajar, así que muchísimas gracias en nombre de la comisión de docencia del colegio. Te quiero agradecer a todos los que estuvieron presentes. Esta charla va a quedar en el canal de YouTube si la quieren volver a ver. Javier, creo que en los flyers ahí dejó todos sus contactos y redes sociales. Si tienen alguna duda, Javier, pueden Lo que comunicarse quieran. con él. Tiene buena onda y les va a contestar. Así que
adelante. Muchísimas gracias, Javier, hasta en alguno de estos encuentros que nos estamos viendo. En la virtualidad hizo que compartamos mucho más eventos que la presencialidad. Así que, es verdad. Así que muchas gracias y un saludo grande para todos. Bueno, muchas gracias chicos para todos y bueno, espero que haya servido de algo. Un abrazo grande. Abrazo, chao, chao.